Bueno, primero presentarme, mi nombre es Wiledis Artigas, tengo básicamente unos 20 años de experiencia en investigación. Actualmente soy directora de High Ray Consulting en Estados Unidos, en donde damos asesorías a revistas científicas para la indexación y además trabajamos con la edición de libros académicos. También soy encargada de las redes sociales y miembro del comité científico de la revista Profesional de la Información, que es una revista Q1 en Scopus. Soy docente e investigadora en la Universidad del Zulia, editora de la revista Telos, que es una revista de estudios interdisciplinarios en ciencias sociales y actualmente está en ESI, de WOS. Y también funjo como asesora de revistas científicas en la Universidad Oscar Rivas de Angola, además de muchas otras participaciones pues, que tengo, como en este caso con la Asociación de Universidades de Perú y otras universidades en Perú, Bolivia y Colombia, ¿no? Bueno, para no tardar más, yo básicamente les voy a hablar de 10 elementos que debemos discutir o considerar para el tema de publicar en WOS o en Scopus, ¿no? Y básicamente esos 10 elementos tienen que ver iniciando con el tema de publicar o perecer, que es el lema, digamos, de publish o perish. Luego hablar un poquito de lo que es la carrera de investigación como decisión personal de cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas breves fases que debemos o que se deben cumplir o que por lo menos desde mi experiencia particular debemos recorrer para lograr el éxito en la carrera investigativa? ¿Por qué es importante publicar? ¿Qué debemos aprender o saber antes de optar a publicar en estas revistas que se encuentran en WOS y Scopus? ¿Qué saber sobre el financiamiento de las publicaciones? ¿Qué elementos éticos a considerar? Una breve vista de lo que son las malas prácticas. ¿Cómo saber o cómo estar clara cuándo enviar un artículo a una revista Scopus? ¿Qué toma en cuenta en realidad un editor de una revista de primer nivel? Y los mitos que han proliferado en los últimos años con respecto a las publicaciones en WOS y Scopus y que debemos aclarar, ¿no? En cuanto a publicar o perecer, que digamos es un lema que por allá nace en 1928, que trataba sobre específicamente unas becas de sociología que se daban y que era como el requisito era publicar, tenían que, o sea, aquellos que no publicaban no podían optar a esas becas, ¿no? Entonces, en el año 2012 se acuña en el diccionario de los proverbios modernos, publish o perish, como una frase, que ha logrado pues cambiar y modificarse a través del tiempo y se ha hecho incluso en áreas más técnicas, en donde incluso la han modificado por demo o DAI, cuando se habla de creación de productos tecnológicos, por ejemplo. Y básicamente es un aforismo que describe esa presión por publicar un trabajo académico para poder tener éxito en la carrera académica. Y sabemos que hay universidades que particularmente ejercen de manera específica esta presión, porque por supuesto la publicación de los profesores en este tipo de revistas pues va a agregar, digamos, un porcentaje a los indicadores que necesitan esas universidades para estar en los rankings o para tener algunos accesos, algunos financiamientos públicos, ¿no? Entonces, bajo la percepción de este precepto, los académicos que no publican o lo hacen de forma poco frecuente, y que solo se enfoquen, por ejemplo, en dar clases, pierden, según este aforismo, pierden terreno para posiciones más altas en las universidades, ¿no? Sin embargo, esta presión por publicar, pues es también la causa actual de la proliferación de trabajos poco relevantes enviados a revistas científicas, sobre todo centradas en el factor de impacto, en donde se evalúa más la revista que el propio trabajo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces, tiene sus cosas positivas en función de, bueno, acelerar la carrera, lograr aumentar los índices, pero también esta presión genera en el investigador pues unos resultados que no generalmente o no muchas veces son los más adecuados, ¿no? Cuando hablamos de la carrera de investigación, y yo se lo coloco aquí como una decisión muy personal, ¿no? La carrera de investigación en cada uno de nosotros pues tiene una historia muy particular, ¿no? Y la elección de ser un investigador o no es una elección pues digamos que muy personal. Generalmente
generalmente, y lo digo porque particularmente me pasó, se inicia con una idea distinta y luego esa idea va transformándose hasta que logramos encontrar ese camino o ese nicho adecuado que destaque los talentos personales de cada uno. Porque tenemos que ser claros, no todos tenemos talento para ser profesores, no todos tenemos talento para ser investigadores, aunque lo podamos aprender, ¿no? Y esto es algo que debemos tener claro, como lo tienen claro todas las profesiones y todas las áreas profesionales en el mundo, de que debemos saber o potenciar nuestros talentos en función de eso que vamos encontrando en el camino. Sin embargo, ese proceso de formación del investigador tiene una primera fase que tiene que ver con la elaboración de la tesis. Y es cuando nosotros comenzamos a cuestionarnos acerca de si queremos ser investigadores o no. Es como, digamos, el primer paso, aunque muchos lo hayan dado desde épocas anteriores, incluso en la escuela secundaria, haciendo algunos trabajos de investigación, pero el primer paso real hacia la carrera de investigación es la elaboración de una tesis de grado, ¿no? Y por eso yo les coloco que este momento puede ser crucial para la decisión, pero es en realidad el momento inicial en cuanto a todo lo que falta por aprender. Entonces, bueno, particularmente yo estudiaba la carrera de administración, yo soy administradora de profesión, y en el momento que me gradué, pues, y realicé el primer trabajo de investigación, que digamos era la tesis de grado, que lo hice en modalidad pasantía, bueno, tuve algún interés y me acerqué hacia un centro de investigación de la universidad donde yo estudiaba para optar a trabajar como asistente de investigación. Ese fue mi primer acercamiento y estoy segura que muchos de ustedes tienen una historia pues que contar al respecto, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la carrera investigativa, pues yo traté de describir aquí algunas fases que llevan esa carrera investigativa, pero que pueden variar de una persona a otra, ¿no? Lo primero tiene que ver con el inicio de la vida universitaria, que digamos es el primer paso, como les dije, aunque algunos inician antes, incluso en la escuela, digamos en el liceo o en previos estudios, realizando algunos trabajos. Luego está la elaboración de tesis de grado, que está en cada uno de sus niveles respectivos, o sea, bueno, trabajo de grado para licenciatura o bachillerato y, digamos, luego maestría, doctorado. Luego está la integración a equipos de investigación. Si yo me intereso, bueno, puedo comenzar trabajando como asistente, como auxiliar, por ejemplo. Luego, iniciar las labores en docencia, que puede ser de forma paralela. Por ejemplo, yo comencé en un equipo de investigación y también hacía labores de asistencia docente, por ejemplo, ¿no? Luego, participación en proyectos de investigación, ya algo más serio en investigación, ver cómo son los procesos, realización de cursos de actualización profesional en temas de investigación, que esto sí es continuo, es decir, cuando ya decidimos ser docentes o investigadores, esto es continuado, pues lo de los cursos. Comenzar el desarrollo de artículos científicos, capítulos de libros y ponencias que comenzamos desde una forma pasiva, sin una participación mucho menor, pasiva, aprendiendo, haciendo fichaje, haciendo análisis, y que posteriormente se hace, pues, llega hasta el liderazgo con la experiencia, ¿no? Y pudiendo escalar, pues, o pudiendo tener oportunidad de participar como, por ejemplo, líder de grupos de investigación, en dirección de unidades de investigación que nos dan mucha más experiencia en ese paso por la investigación, dirección o coordinación de posgrado, edición de revistas científicas, participación como comités en revistas científicas, por ejemplo. Entonces, todo eso se va acumulando en nuestra experiencia de investigación y nos hace conocer más acerca de la temática de investigación, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que no podemos correr sin antes gatear o caminar, es decir, lo vemos en los niños. Primero, bueno, inician aprendiendo a moverse, luego van gateando, luego van caminando, y por eso les he traído alguna lista, digamos, de algunas cosas que uno puede comenzar a hacer para foguearse o para mezclarse en este mundo de investigación, y que les he colocado en rojo, por cierto, unos comentarios que ayer discutía con mi colega Alejandro Valencia, sobre qué otras cosas podemos hacer para irnos, digamos, llenando de experiencia en el área de investigación.
Entonces, por ejemplo, participar en eventos científicos de la temática que te interesa, y coloco ahí en rojo que me lo aclaraba Alejandro y tenía mucha razón, que incluso no necesariamente como ponente, también como asistente para identificar cuáles son las tendencias en esa área de investigación, luego invitar a colegas más experimentados para escribir en conjunto y aprender de ellos, es decir, empezar a escribir, pero buscando participar con ese grupo de colegas más experimentados que me puedan ayudar a aprender, ¿no? Aceptarse revisor de revistas científicas, por ejemplo, para conocer la dinámica de evaluación por pares. Esto es un trabajo que generalmente es gratuito, pero que nos da mucha experiencia al respecto de los procesos de investigación. Explorar los temas que más se estén publicando, por ejemplo, tomar un artículo como guía de esquemas sobre las secciones y contenidos, colaborar en libros científicos, incluso aprendiendo del proceso, cómo es que se hacen los libros, iniciar escribiendo para revistas de reputación, aunque no se encuentren en Scopus y WOS, y luego les voy a hablar de los mitos con el tema de estas revistas. Lograr difundir los trabajos de investigación a través de redes sociales académicas o en redes o grupos de investigación que sean leídos y citados. Centrarse primeramente en contribuir a la ciencia, es decir, en hacernos un nombre, una reputación y decir, bueno, esta persona ha dado grandes aportes o ha dado aportes que podamos tomar en cuenta para aprender en el área de conocimiento que está participando, y sobre todo, y como primero, no colocarme como meta publicar en Scopus y WOS, porque si no se me va a hacer una carrera muy ardua y muy difícil, porque no es tan fácil como pareciera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante publicar? Bueno, porque nosotros como estudiantes y profesionales elaboramos diversa cantidad de trabajos por razones variadas en el trabajo que realizamos, es decir, hacemos informes, monografías, ensayos, resumimos libros, hacemos fichajes, hacemos avance de proyectos, elaboramos nuestras propias tesis, asesoramos tesis, desarrollamos material de clase. Todos esos materiales nosotros tenemos que aprender a darle vuelta y a utilizarlos o a desarrollarlos en función de generar publicación, ¿no? Porque trabajo sin publicar no existe para el mundo científico, y por eso que todo lo que hagamos debemos trabajar en función de la publicación para incrementar esos parámetros de productividad que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuáles son los productos principales de todo eso que nosotros elaboramos? Bueno, los principales y más valorados obviamente son los artículos, libros y capítulos del libro, y hay temas centrales en cada uno. En los artículos, pues yo debo estar claro cómo seleccionar revistas, en los libros y capítulos del libro, cómo es el proceso de publicación con las editoriales y seleccionar correctamente esas editoriales. En las ponencias, pues estar atento a las ponencias, a las convocatorias de los eventos. Y como parte personal, pues desarrollar también mis blogs o mis redes sociales académicas en donde escribo o desarrollo temas con los que yo estoy familiarizada o de los que yo trabajo para darme a conocer también en estos otros ámbitos, ¿no? Sin embargo, cuando publicamos, como les decía, no me puedo poner como principal meta llegar al nivel más alto de Scopus y WOS, ¿no? Sino que tengo que comenzar a explorar las otras opciones que tengo de publicación para poder hacerme una reputación y un nombre dentro del ámbito científico que me permitan en el mediano o largo plazo poder lograr esa publicación en Scopus y WOS. Entonces tengo que explorar revistas que básicamente se encuentren en el directorio de Open Access Journal, en el DOAJ, o que se encuentren adscritas a OASPA, o que se encuentren adscritas a HOL, si son africanas, que estén en Latindex, por ejemplo, en Catálogo 2.0, que da algunos parámetros sobre calidad de la revista, que se indexen en ese cielo o en clase, o digamos también en Redalí, pudiera ser un índice regional. Y luego comenzar a explorar pues niveles más altos, como por ejemplo aquellas revistas que se encuentran en el ESI de WOS, que es el Emerging Sources Citation Index, y finalmente escalar hacia publicar en Scopus y WOS, comenzando desde los niveles más bajos, es decir, desde una Q4, hasta poder en algún momento de mi carrera publicar en una revista Q1. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces queremos llegar directamente, sin haber publicado nada, a publicar en una revista Q1, y ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender antes de optar a publicar en estas revistas WOS o Scopus? Primero, debo tener conocimiento suficiente sobre mi área de interés. Es decir, esto me puede llevar años, no es una carrera que es rápida, ¿no? Pero es lo único que me va a dar autoridad para poder emitir opiniones y análisis acerca de la temática, ¿no?
Debo conocer además los elementos éticos fundamentales que rigen la investigación, es decir, por dónde o por cuál camino dentro de la ética yo debo transitar. Debo además conocer el proceso de investigación, incluidos los elementos metodológicos que estos incluyen, y esto es fundamental, porque me he encontrado muchos artículos o muchas propuestas de artículos para las revistas en donde me desempeño, en donde la persona no conoce o enuncia un proceso metodológico que cumple, pero como no lo conoce, pues es la primera razón de rechazo del artículo, pues porque no tiene conocimiento y experiencia acerca de la aplicación de ese método del que está hablando, ¿no? Además, debo conocer herramientas para mejorar la redacción, debo conocer cómo está estructurado un artículo científico y sus partes fundamentales, y debo conocer las normativas que existen para las referencias bibliográficas. Estoy más que seguro que el 50% de los artículos que les han rechazado o que yo he rechazado desde las revistas en donde trabajo, tienen que ver con falta de cumplimiento de alguno de estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando el editor se da cuenta de eso, pues ya sabe que hay algún problema, digamos, con el autor, o que no está en el nivel adecuado para desarrollar este tipo de trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo le coloco esta nota aquí de Molero en donde nos dice que redactar artículos, el problema es que exige al investigador una serie de conocimientos que trascienden más allá de su disciplina. Es decir, no es solamente que yo tengo 20 años trabajando con gerencia estratégica, por ejemplo, sino que yo debo además conocer sobre competencias lingüísticas, recursos y estrategias de búsqueda de información, por ejemplo, cómo enlazar el discurso científico, y por eso hay tantos manuales y tantas recomendaciones, digamos, que podemos encontrar en la web, que incluso la UNESCO tiene una guía para la redacción de artículos científicos que fue hecha por allá por los 80, pero que todavía tiene vigencia. ¿Por qué? Porque hay mucho que aprender con respecto a cómo desarrollar estos temas, ¿no? Cuando hablamos del artículo científico en este trabajo que yo desarrollé con mi colega Ilia Casanova, en orientaciones para nuevos investigadores, hablamos de 3 fases básicamente. Y es que yo tengo que transitar desde el antes de escribir hasta después que envío el artículo y es publicado, ¿no? En ese antes de escribir, yo debo conocer procesos relacionados con indagación o búsqueda de información, diseño que tiene que ver con la parte metodológica, cómo voy a hacer el trabajo, bajo qué proceso que tiene que ser replicable, además, cómo aplico ese proceso, cómo recopilo la información. Luego, cuando estoy escribiendo, debo además conocer elementos de redacción, debo conocer lo que es, bueno, la estructuración de lo que estoy trabajando, seleccionar adecuadamente una revista, y luego que lo envío, pues también tengo un trabajo adicional que tiene que ver con corregir esos arbitrajes que estoy recibiendo, o esas sugerencias que me están dando, llegar al proceso de publicación, pero además tengo un trabajo adicional que tiene que ver con difusión de la información. La revista puede ser muy buena y todo, pero si usted como investigador no difunde esa información, pues es posible que se quede guardada esa información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que no se dice y se omite, y es en lo que yo me quiero centrar hoy, y lo que yo quiero que se comprenda, porque muchas universidades presionan a los investigadores para este tipo de publicaciones, pero no toman en cuenta algo muy esencial, que es que para que puedan publicar en Woso Scopus, lo fundamental es que el investigador ya tenga una carrera investigativa. ¿Y cómo se refleja esa carrera investigativa? Bueno, se refleja en experiencia en investigación. ¿Dónde está visible eso? En el ORCID o en el identificador ORCID, que es un identificador persistente de gran uso para la investigación, en el Google Scholar, en donde se refleja el índice H de las citas que son recogidas, digamos, en Internet, o por lo menos las que reconoce Google. Y tener en cuenta que además, así como nosotros buscamos las mejores revistas, pues las mejores revistas también buscan a los mejores investigadores o a los investigadores destacados que les garanticen que los documentos que se han publicado serán leíbles y citables para que ellas puedan estar o puedan seguir estando en ese nivel en donde están. Y ahí es donde yo le muestro, por ejemplo, son pocas las revistas que dicen esto de frente, pero encontré casualmente en una revisión que estoy haciendo sobre revistas de ciencias de la comunicación para un trabajo sobre curación de contenido, encontré, haciendo la revisión de la revista, casualmente, esta aclaratoria en donde dicen que para la alta calidad
la revista, que específicamente es Review of Communication Research, que es una revista Q1 en el área de comunicación, dice que deben estar escritos por los más talentosos investigadores o por los más talentosos académicos. Los autores que son escogidos deben tener experiencia en publicación en revistas de liderazgo, es decir, que deben tener un índice H alto, por ejemplo. Si usted no es un académico experimentado, por favor, encuentre un colega con el que pueda trabajar usted y que sí tenga esta experiencia. Esa persona debe ser como el principal autor o digamos el autor de correspondencia de ese artículo. No necesariamente el primero en orden, pero debe ser el autor con el que la revista se comunique, porque va a ser el autor principal, que es el autor como la cara del artículo, ¿no? Esto para que vean que no es que simplemente yo decido enviar una revista a Scopus y es mi primera publicación y ellos me van a tomar en cuenta. Fíjense que esta revista lo aclara directamente y dice que si usted no es investigador experimentado, pues no van a publicar su artículo, ¿no? Y aquí yo les muestro, por ejemplo, y les muestro mi indicador de Google Scholar y les muestro mi ORCID. Fíjense que yo tengo 81 trabajos en el ORCID ya publicados en todos estos 20 años de experiencia. Algunos son ponencias, algunos son libros, capítulos. Digamos que unos 50 y tantos son artículos. Y fíjense mi Google Scholar, como yo tengo 181 citas totales de todos mis artículos y un índice H de 6, y sin embargo, yo aún con toda la experiencia y todos los artículos que he publicado, y no me da vergüenza porque es simplemente mi experiencia, no he publicado en una revista Q1, y no es que no he optado, sí he optado a publicar en revistas Q1, pero he logrado publicar en revistas Q3 y Q4 y aún sigo intentando para publicar en una revista Q1, porque va a llegar un momento en que mi reputación o mi desarrollo como investigador me va a permitir que estos editores tomen en cuenta mi carrera en función de la temática que estoy presentando, ¿no? Entonces, eso para mostrarles el caso específico, ¿no? Y hablarles claramente de qué elementos son los que realmente nos hacen fallar en ese intento, que me ha pasado y que he observado también en algunos artículos que he leído, ¿no? Y que han optado algunas revistas y que incluso las revistas donde trabajo han tenido que ser negados porque tienen una serie de problemas en los que debemos trabajar, ser conscientes y autoevaluarnos al respecto, ¿no? Por ejemplo, problema número 1, temática y actualidad. Es decir, debemos estar claros que aunque nosotros creamos que nuestro trabajo es importante, no todo es publicable. Entonces, por ejemplo, lo veíamos el año pasado, cuando surgió el COVID, toda la problemática del COVID, todo lo que eso conllevaba, todos los trabajos que se publicaban o la gran proliferación de trabajos que habían tenían que ver con el COVID y sus efectos en las áreas de conocimiento específicos, ¿verdad? En algunos casos al principio se publicó mucho, cualquier cosa porque era un tema novedoso, pero luego comenzaron a decantarse más esos trabajos. Entonces, por ejemplo, si yo como médico considero que otra enfermedad era importante y desarrollo un trabajo sobre esa enfermedad, pues iba a tener prioridad sobre mi trabajo, un trabajo que hablara sobre el COVID en función de lo que yo estaba hablando, que esa enfermedad que yo en ese momento consideraba importante, pero que realmente no lo era por esa coyuntura que estaba pasando, ¿no? Lo segundo, poca contribución en el área de conocimiento. Por ejemplo, si es un tema que ya ha sido discutido en múltiples ocasiones, pues muchos editores consideran que no va a generar interés en la revista, nadie lo va a leer y citar y por tanto, pues no les interesa, ¿no? Objetivos, por ejemplo, muy amplios o no correspondientes con lo que se desarrolla, es decir, eso es falta de uniformidad. Yo puedo decir, este artículo tiene como objetivo describir este proceso y resulta que en el desarrollo del artículo yo no describo ningún proceso, entonces ya ahí hay una falla de orden de uniformidad, pues no, estoy enunciando algo que no logro. Uso de fuentes no adecuadas en su área de conocimiento, y me aclaraba ayer Alejandro en la discusión que teníamos en esa breve discusión que teníamos, que por ejemplo, artículos que tienen en su introducción o marco teórico 70% de fuentes no académicas, eso no interesa a revistas de primer nivel, ¿no? Aplicación incorrecta de elementos metodológicos, que ya se los decía antes, o me decía Alejandro, estudios con bajas probabilidades de replicabilidad por falta de detalles, es decir,
algo que se enuncia en metodología, pero no se explica realmente cómo se hizo, pues no tiene esa replicabilidad, porque si yo hago un estudio, ese estudio debe ser capaz de que otro investigador lo tome y lo replique para poder obtener resultados pues similares o adicionales a los que yo obtuve, ¿no? Aplicación, digamos, entonces yo les coloco aquí, ejemplo común, muestras muy pequeñas, por ejemplo, cuando desarrollamos trabajos y decimos, bueno, he tomado una muestra de 30 estudiantes y resulta que ya existen estudios de 3.000 estudiantes, entonces mi estudio queda muy chiquito ya con respecto a otros estudios que se han realizado. Por eso debemos buscar en el ámbito o en el área de investigación donde estemos trabajos que se hayan hecho al respecto, ¿no? O, por ejemplo, enunciar que es un trabajo bibliométrico, pero resulta que lo que yo estoy haciendo es una revisión sistemática, es decir, como no conozco el concepto de lo que es un trabajo bibliométrico, lo digo, este estudio es un trabajo bibliométrico y resulta que no es un trabajo bibliométrico y ahí fallé, pues porque no tengo conocimiento metodológico, ¿no? Lo otro es estudios aplicables de forma local, que aunque a nosotros nos parezcan interesantes porque es un problema local de la comunidad donde vivimos o es algo muy importante en el área donde estamos, las revistas de alto nivel pues no les parece importante porque ellos persiguen estudios más amplios o internacionales, ¿no? Estudios que no muestran de forma clara su valor agregado de implicaciones prácticas, por ejemplo, me comentaba también Alejandro y estoy totalmente de acuerdo, y conclusiones sin argumentación robusta sobre los resultados. Es decir, unas conclusiones lanzadas ahí al aire, pero que no me dicen mucho sobre esos resultados, ¿no? ¿Qué es lo que además yo ya estando consciente de esas fallas que pudieran tener mis publicaciones y que me pudieran llevar a ese rechazo de esos artículos o a morir en el intento, en ese intento de publicar? Además, debo saber de qué va eso del financiamiento de las publicaciones, o sea, qué es eso del APC, qué es eso del BPC, cómo se maneja eso en el área científica, ¿no? Y básicamente hay 3 vías de la cual se financian las publicaciones. Una son los APC o BPC, que es el Article Processing Charges o el Book Processing Charges, que es lo que se paga a los autores, a las revistas para que el artículo esté en acceso abierto para el procesamiento del artículo o libro o capítulo del libro y que generalmente se pagan luego de aceptado. Luego hay revistas que se financian de forma pública o privada, donde la institución editora las maneja, generalmente en Latinoamérica es así, es lo que se llama ahora la vía diamante, pero no siempre es una opción. Digamos, hay que estar claros con eso, ¿no? Y el tema de las suscripciones que se ha ido reduciendo, dando paso al sistema híbrido que combina pues el pago de APC, el pago de suscripciones o el pago por artículo, ¿no? Comúnmente, en los países con presupuesto, las universidades corren con los gastos de publicación de los documentos, como el caso europeo, nos decía Ernest Abadal, ¿no? En donde los proyectos pueden otorgar desde 180 hasta $5.000 para publicar sus resultados, pero no contamos con los mismos recursos de Latinoamérica, ¿no? Es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, en este mercado de pago igual se debe ser precavido, ya que han proliferado en los últimos años, por ejemplo, las revistas predadoras, y debemos conocer qué es eso. Existen listas negras o revistas que se consideran como predadoras y listas blancas o revistas que se consideran de buena reputación, ¿no? Editoriales no profesionales que ofrecen procesos que no cumplen. Por ejemplo, si yo voy a publicar un capítulo de libro, tengo que asegurarme que ese libro es arbitrado y que cumple todos los procesos y que esa editorial se encuentra en base de datos internacionales para yo poder elegirla. Y les hago una aclaratoria de que, ojo, el pago que se hace es por procesamiento. No podemos caer en la compra de documentos para publicar porque es una mala práctica, la vamos a ver más adelante en los dilemas éticos. Últimamente los escándalos éticos están a la orden del día y esto daña permanentemente la reputación del investigador. Tenemos casos de plagio, falsificación, fabricación, compra de documentos, que es lo que se llama ahora autoría comprada, entre otras cosas, ¿no? Y aquí es donde caemos en los elementos éticos a considerar que también son tomadas en cuenta por las revistas de primer nivel y tiene que ver con el tema y esta clasificación de malas prácticas de investigación es un ensayo que hemos hecho el año pasado, Ilia Casanova y yo, en donde hablamos de las diversas malas prácticas que hay en función de diversas categorías, ¿no? Cuando hablamos de autoría, por ejemplo, hablamos de autoría fantasma o ghost authorship, que tiene que ver con
personas que trabajan en los artículos y no son incluidos, es decir, son dejados por fuera. Eso es una mala práctica. Pero además existe otro tema de autoría muy sonado últimamente que tiene que ver con autoría regalada o autoría de invitación, en donde los autores buscan incluir a personas de alta reputación académica para lograr que las revistas le acepten los artículos, pero esa persona no participa en el artículo. Autoría comprada, digamos que es cuando pagamos o cuando hay empresas que ofrecen, aquí está el artículo listo, tú pagas y ese artículo tendrá tu nombre, por ejemplo. Y el tema del orden en la autoría, ¿no? Luego, paso al contenido, los más conocidos, plagio, falsificación, fabricación, redundancia, que tiene que ver con, por ejemplo, publicación salami, que es división de un trabajo en varias partes cuando se puede publicar en una sola, o la parte de publicación sándwich, que tiene que ver con incluir elementos que no son necesarios para que se vea más gordo el trabajo, ¿no? Contenido poco ético, o sea, publicar cosas que no están éticas o que necesitan autorización, sesgo en la publicación, por ejemplo, aumentar las muestras, digamos, estadísticamente en números y hacer unas proyecciones estadísticas, pero no haber recopilado toda esa información. En cuanto a intereses, bueno, que detenten o atenten contra los intereses personales, económicos o políticos de las personas relacionadas a la publicación. Considerar simultáneamente para varias revistas, lograr una red de citación o granjas de citas, es decir, hacer que alguien me cite de forma obligatoria y no porque necesariamente mi trabajo sea importante. Y problemas en el proceso editorial como censura editorial, arbitraje sesgado, citación coercitiva, intereses competitivos, entre otras cosas, ¿no? Luego me hago la pregunta, entonces, ¿cómo sé cuándo enviar un artículo a una revista Jugoso Scopus, ¿no? Y yo les digo, y a algunos no les gustan mucho mis sugerencias, pero son las que siempre doy, que tiene que ver con un trabajo arduo que incluye la autoevaluación, es decir, yo tengo que hacerme una autoevaluación, que no siempre es fácil, es lo más difícil de hacer, y procurar primero centrarnos en un área de conocimiento para ganar reputación en esa área de conocimiento, así iniciemos publicando por revistas más pequeñas, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos saber de todo, eso es imposible, y eso se los digo por experiencia. Yo comencé publicando sobre temas de administración, gerencia estratégica, pero luego cuando al pasar de los años me vi en esta carrera editorial, yo dije, pero bueno, mi experiencia en realidad, lo que yo conozco y en lo que me he desarrollado en el tema editorial de revistas científicas, yo tengo que desarrollar mis escritos sobre publicaciones, y es ahí donde en los últimos 5 o 6 años me he centrado en el desarrollo de los artículos, ¿no? Y en esa área, pues buscar lo que es de actualidad. O sea, por ejemplo, yo me centro en publicaciones, pero mis temas centrales son, por ejemplo, ética de la investigación, digamos, manejo de revistas científicas, gerencia de revistas científicas, es decir, temas que son de actualidad y que pueden ser leídos y citados en las áreas de conocimiento que corresponden. Además, debemos integrarnos a grupos o redes de investigación internacional que garanticen que ese documento será revisado desde distintas perspectivas. Es decir, no es que yo lo leo y yo soy autónomo y yo creo que es lo mejor y que yo soy lo mejor y que yo lo voy a enviar. No, tengo que buscar que alguien más me lea, me revise, opine sobre ese trabajo, ¿no? Aprender además que debo ir paso a paso en mi carrera de investigación, que no es que voy a saltar o que no he publicado y voy a lograr publicar en una revista Q1 de una vez, y generar una trayectoria suficiente que incluya aprendizaje continuo. Pero lo último y no menos importante es tener mucha paciencia y aceptar las negativas cuando corresponda para seguir avanzando. Por ejemplo, mi caso particular, los arbitrajes que me dan negativos sobre los artículos de investigación, pues no los tomo como una negativa o que me desmotiven, sino al contrario los tomo para mejorar esos trabajos de investigación y seguirlos, digamos, haciendo mucho mejor para optar a otra revista, ¿no? ¿Qué toma en cuenta un editor de una revista de primer nivel? ¿Qué es lo que debemos saber? Bueno, ya se los dije, trayectoria de investigación, y ya lo digo por experiencia, hay trabajos que ni siquiera son revisados, es decir, ni siquiera son leídos sus resúmenes,
porque cuando el editor revisa a los autores, se da cuenta que el autor nunca ha publicado o no tiene trayectoria de investigación, ya el artículo es descartado. De hecho, vemos en revistas de primer nivel, por ejemplo, las Q1, Q2 generalmente tienen una tasa de rechazo del 90%. Es decir, por ejemplo, la revista EPI, de 100 trabajos que recibe, solamente acepta 10, porque tiene una tasa de rechazo del 90%. En esa tasa de rechazo, pues obviamente los principales son autores que no tienen trayectoria, que ni siquiera pasan a un proceso de revisión, ¿no? Segundo, que la temática sea de interés para la revista y área de conocimiento. Esto garantiza que el artículo sea leído y citado. Es decir, todas las revistas tienen una visión sobre qué publicar y en qué áreas publicar. Además, el cumplimiento de las normas que muestra la disciplina del autor. Por ejemplo, un editor de revista científica sabe que si un autor no es capaz de cumplir una normativa, posiblemente no sea capaz de cumplir con las sugerencias y se pierde ese trabajo de arbitraje. Es decir, por ejemplo, cuando a mí me llega un artículo a la revista, lo primero que yo reviso es que todo lo citado esté referenciado. Y si eso no es así, pues ya me doy cuenta que el autor no conoce sobre la uniformidad que debe haber y lo que debe cotejar entre lo que es una cita y lo que es una referencia, ¿no? Redacción, por ejemplo, pareciera duro de decir, pero si una persona no sabe usar una cita, no sabe hacer una cita o no sabe usar un paréntesis, es un alto indicativo de que tendrá otros problemas mayores. Por ejemplo, si tiene problemas graves de redacción, posiblemente haya otros problemas mayores en el trabajo. Y el tema del idioma, y yo les coloco aquí una cita donde, bueno, el inglés se ha convertido en el idioma dominante de la ciencia, y eso se ve en los artículos más privilegiados, porque son los que están en idioma inglés. Yo generalmente publico en español, pero ya este año he comenzado a publicar en inglés para tener pues mayor posibilidad de ser leída por otros investigadores en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, aquí les coloco, por ejemplo, yo les decía, las revistas de primer nivel, y les hablo específicamente de profesional de la información, incluso señala los tipos de trabajo en los que ella no está interesada, para que usted esté claro de que no envíe cualquier cosa, ¿no? Entonces, les voy a nombrar algunos aquí para no pasarme del tiempo. Por ejemplo, análisis bibliométricos que no aporten métodos nuevos. Entonces, aunque los análisis bibliométricos son trabajos bibliotecarios, dice aquí en EPI no se aceptan a menos que aporten alguna novedad, por ejemplo. Análisis de usabilidad, características de elementos disponibles en la web, porque los resultados no son atractivos a menos que se usen métodos nuevos. Conteos de características de publicaciones, dice, rogamos a los autores se abstengan de enviarnos artículos facilones en los que simplemente se cuenten elementos tales como párrafos, palabras, citas, ilustraciones o atributos, ¿no? Estudios de usuarios, por ejemplo, dice, serán bienvenidos los que ofrezcan resultados sorprendentes, pero tienen que ser muy sorprendentes. Artículos sobre métodos y relatos periodísticos, dice que se apartan del núcleo de la revista. Actualización de observatorios, ranking y estadística, dice, algunos autores van enviando todos los años aburridas actualizaciones de lo mismo. En EPI se aceptarán tales actualizaciones siempre que fueran en exclusiva y por periodos de 5 años, por ejemplo. Publicación parcial de resultados, no queremos publicación salami, que era lo que yo les decía. Estados del arte de la cuestión realizados por personas sin experiencia en la materia, fíjense, no se aceptan listas bibliográficas tomadas de trabajos académicos como tesinas o trabajos de grado, que no son sino un preámbulo de la investigación. Por supuesto, no nos estamos refiriendo a los artículos de revisión realizados por profesionales experimentados, y lo aclaran, con discusión en cada cita y aportación de opiniones. O artículos patchwork, que no le interesan los artículos realizados en base de citas de otros autores. Siempre que esté muy justificado, pueden incluirse párrafos, pero en un número limitado. En cualquier caso, siempre traducido. Y de hecho, ellos manejan un manual de estilo de la revista en donde usted puede ver qué palabras usar y qué palabras no usar, cómo enlazar párrafos, cuáles son las palabras que ellos recomiendan. Es decir, las revistas de primer nivel generalmente tienen bien claros los elementos para que usted pueda optar a la publicación. Y cierro para que ya podamos comenzar con las preguntas y respuestas y compartir de manera más directa, con los mitos, algunos mitos que nos han metido o que digamos en esta carrera investigativa, aquellos que no tienen experiencia, les dicen para que ustedes crean que es un trabajo digamos, de hoy para mañana, ¿no? Por ejemplo, dicen, tranquilo, tú puedes iniciar publicando en revistas Scopus. Pues desde mi experiencia yo les digo que no. Deben iniciar publicando en revistas diferentes a Scopus para ganar una reputación que les logre
llevar hacia publicar en estas revistas Scopus. Cualquiera puede publicar en revistas Q1 y Q2, ya vemos que no cualquiera, de hecho hay revistas que exigen pues que sean profesionales destacados o académicos destacados. Lo otro, publica sobre cualquier tema de investigación siempre que publiques mucho, es decir, publica bastante, publica todo lo que tengas, ¿no? Porque no va a ser usted reconocido o va a tener reputación en un área de conocimiento específica, sino que va a ser no va a tener una línea de investigación específica, pues, y eso también lo ven los editores de revistas. Incluye a profesionales destacados en tus artículos como cortesía, es decir, inclúyelos, dale una autoría regalada para que te acepten el trabajo, siendo esta una mala práctica de investigación, sobre todo porque obviamente lo vas a incluir, pero no está la opinión de esa persona, no está la revisión y por tanto va a haber un problema pues cuando revisen el contenido porque no va a llevar la misma línea o no va a tener el mismo resultado, ¿no? Las revistas que están presentes en base de datos regionales no te dan reputación como investigador, al contrario, son las que te ayudan en el desarrollo de tus trabajos para poder llegar a esas revistas grandes, ¿no? Los libros no sirven para tu carrera de investigación, pues depende de qué libros. Hay libros arbitrados y libros académicos muy buenos que te aportan o te dan esa citación, aquellos libros que tienen DOI, aquellos libros que están presentes en base de datos de acceso abierto y están, por ejemplo, en Reddit, en Dialnet, en ese cielo, te contribuyen también al desarrollo de tu reputación en el área de conocimiento. Otra cosa, si conoces a alguien de la revista y pagas la cuota, fijo te van a publicar. Pues no necesariamente, y si te publican, pues preocúpate, porque las revistas buenas y de reputación, pues no hacen eso. Llevan a cabo la revisión y todo el proceso, y si tu artículo cumple los requisitos, es cuando te van a publicar, ¿no? Y el último, bueno, los autores de alto nivel no quieren publicar con un autor con poca experiencia. Yo te digo, intenta colaborar en red, intenta integrarte a redes de investigación que te permitan aprender y avanzar en la carrera investigativa, porque eso es lo que te va a permitir seguir avanzando, ¿no? Entonces, bueno, básicamente ese es el contenido que yo les traía y les traía este comentario que me encontré ayer en un artículo que hablaba sobre recomendaciones para investigadores, que está en una revista del área médica, pero, perdón, que les resalto yo aquí algunos elementos fundamentales que encontré en algunos párrafos, en donde nos señala que el ingrediente base en cualquier actividad es el intentarlo con dedicación. Y lo digo desde mi propia experiencia, ¿no? Y habitualmente se necesita fracasar en múltiples ocasiones antes de encontrar el camino correcto. La ciencia está hecha de errores, pero de errores útiles de cometer, pues poco a poco conducen a la verdad. El secreto no está en ser perfecto, sino en ser bien perseverante, aunque la dedicación debe ser guiada eficientemente hacia el objetivo. Es decir, no siempre consiste la constancia en hacer las mismas cosas, sino las cosas que se dirigen hacia el mismo fin. En resumen, decía este autor, o estos autores, Gisbert y Chaparro, la clave fundamental o una de las más importantes del éxito, como todo en la vida, es trabajo, trabajo y trabajo. La suerte hay que buscarla. El único lugar donde la suerte precede al trabajo es en el diccionario. Es indudable que al azar debe la ciencia brillantes adquisiciones, pero también es cierto que la casualidad no sonríe al que la desea, sino al que la merece. Entonces, lo que debemos aprender es que debemos trabajar arduamente en nuestra área de conocimiento, lograr avanzar desde lo más bajo hasta llegar a los niveles que queramos y seguir aprendiendo en cada uno de esos niveles, humildemente aprender, seguir educándonos, haciendo cursos, aprendiendo cuál es la estructura del artículo, qué elementos metodológicos debo aprender, cómo varían esos elementos metodológicos, qué modernización ha tenido esos aspectos, por ejemplo, las revisiones sistemáticas, cómo se hacen, cuáles son los elementos que conllevan, qué cosas yo debo tener clara antes de hacer una revisión sistemática o antes de hacer una encuesta, qué es lo que debo hacer, qué proceso debo hacer, no creer que lo sé todo, al contrario, creer que tengo todo un mundo por explorar y seguir estudiando para avanzar en el desarrollo de esa carrera investigativa que elegí de forma personal y que es la que estoy transitando.